Buenas tardes, doctora. Nuestro tema es metabolismo de lípidos. Los integrantes es Lisbeth Mendoza y mi persona, que es Riola Guibel. Como definición, los lípidos tienen una función única en los organismos vivos, principalmente por su estructura hidrófoba. Los lípidos sirven como moléculas para almacenamiento de energía muy compactas y eficientes. También son componentes esenciales de las membranas biológicas, por ejemplo los fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. También como moléculas diversas asociadas a la membrana que pueden tener funciones de señalización, por ejemplo las hormonas, las esteroideas y prostaglandinas o protectoras, como el tocoferol. La descomposición de lípidos consta de las siguientes fases: la beta-oxidación para producción de energía, activación del ácido graso por coenzima A para que la mitocondria ingrese y la entrada del ácido graso en mitocondria. Las rutas anabólicas más importantes son la síntesis de ácidos grasos, lipogénesis, que es la síntesis de triglicéridos, la cetogénesis, que es la síntesis de cuerpos cetónicos, la síntesis de otros lípidos que pueden ser el colesterol y los esfingolípidos. Las rutas catabólicas más importantes son la lipólisis, que es la degradación de triglicéridos, la beta-oxidación, que es la degradación de ácidos grasos, y la cetólisis, la degradación de cuerpos cetónicos. Síntesis de ácidos grasos. La síntesis se da en el citosol de células hepáticas y los adipocitos, principalmente en las células especializadas como en glándulas mamarias durante la lactancia. Durante la síntesis se forma ácido palmítico a partir del acetil-CoA. La ruta principal de síntesis de ácidos grasos consiste en una condensación de grupos acetilo y malonilo para formar un precursor con 4 carbonos. En el paso de la elongación, que es el alargamiento, se modifica el producto de la condensación inicial mediante 2 reacciones de reducción y una de deshidratación para formar acil-ACP. En la primera reducción, la acetona se convierte en un alcohol. En la segunda, en la deshidratación, se elimina agua para formar un doble enlace, y en la tercera, una segunda reducción, adiciona hidrógeno para formar el grupo acilo totalmente reducido. La lipogénesis es un proceso mediante el cual se sintetizan los triglicéridos, donde los precursores son los ácidos grasos y el glicerol. Los triglicéridos constituyen los lípidos más abundantes de la dieta del hombre y su principal reserva energética en el tejido adiposo. La síntesis es mayor en los tejidos adiposo y en el hígado. La formación de los triglicéridos ocurre en 2 etapas. En la primera etapa se forma el fosfatidato al transferir los grupos acilo a la posición del carbono 1 y carbono 2 del glicerol 3-fosfato mediante 2 reacciones catalizadas por enzimas glicerol 3-transferasa, 1-acilglicérido y 3-fosfato aciltransferasa. En la segunda etapa, fosfatidato es transformado en 1,2-diacilglicérido y finalmente una nueva molécula de acil-CoA se esterifica con el acilglicérido para formar un triglicérido. Lipólisis y beta-oxidación. La lipólisis es la degradación de los trigliceroles en sus componentes primarios, el glicerol y ácidos grasos. Estas se utilizan como fuente preferencial para obtener energía, que son los tejidos en el hígado, el músculo esquelético y en el cardíaco. Incluso el cerebro, en situaciones de ayuno prolongado, puede utilizar cuerpos cetónicos. Esta hidrólisis se regula hormonalmente con triacilglicerol, lipasa, llamado también lipasa sensible a las hormonas LSH. El triglicérido lipasa adiposa, que es la TGLA, y los monoglicéridos lipasa MGL. Esta consistirá en 2 etapas. La primera etapa constituye la separación de los ácidos grasos y el glicerol.
mediante la hidrólisis enzimática de los ésteres, que es catalizado por las lipasas, como el triglicerol lipasa, el diglicerol lipasa y el monoglicerol lipasa. También el glicerol libre viaja por la sangre y es captado por el hígado y otros tejidos para degradarse mediante la glucólisis. La segunda etapa corresponde a la degradación de los ácidos grasos mediante la beta-oxidación. Esto ocurre como continuidad de la lipólisis. Va a ocurrir en la mitocondria y en los peroxisomas. Se denomina beta-oxidación porque se oxida el carbono beta del ácido graso. Los dos carbonos degradados en la ruta se transfieren a la coenzima A para tomar la acetil-CoA y el resto del ácido graso vuelve a entrar a la ruta oxidante. Como ya sabemos, dentro de la beta-oxidación ocurre 4 reacciones, por lo que se requiere 4 pasos para producir la acetil-CoA. Beta-oxidación. Una vez en el interior de la matriz mitocondrial, las acetil-CoA se oxidan, con una oxidación inicial del carbono beta y una serie de pasos en los que las cadenas del acilo se acortan 2 carbonos cada vez. El fragmento de 2 carbonos se libera en forma de acetil-CoA. La ruta es cíclica en cuanto cada paso termina con la formación de una acetil acortada en 2 carbonos, que experimentan el mismo proceso en el paso siguiente. Cada ciclo de la oxidación de una acetil satura tiene las siguientes reacciones: deshidrogenación para un derivado enoil, hidratación del doble enlace resultante de manera que el carbono beta sufre una hidroxilación, deshidrogenación el grupo hidroxilo, esta quiere decir oxidación a una acetona, y el fragmento mediante el ataque de una segunda molécula de coenzima A sobre el carbono beta para liberar el acetil-CoA y una acetil-CoA 2 carbonos más corta, que es el sustrato original. Cetogénesis. Estos son cuerpos cetónicos que la mayor parte de la acetil-CoA producida en el hígado a partir de la oxidación de los ácidos grasos se envía al ciclo del ácido cítrico o de Krebs. Cuando la cantidad de la acetil-CoA procedente de la beta-oxidación supera a la capacidad del ciclo del ácido cítrico, el exceso de acetil-CoA se usa para formar los cuerpos cetónicos. Y como podemos observar ahí, la beta-hidroxibutirato va a pasar a ser un acetoacetato. Esta va a ser una acetona. Durante la inanición produce grandes cantidades de cuerpos cetónicos y se vuelven sustituidos de la glucosa como combustible. También situaciones patológicas como diabetes mellitus producen un gran aumento de concentración. Estos compuestos pasan a la sangre y son utilizados por diversos tejidos extrahepáticos. Las enzimas que intervienen se localizan en la matriz mitocondrial, donde también produce la beta-oxidación de los ácidos grasos. Se condensan 2 moléculas del acetil-CoA liberado de la beta-oxidación para formar el acetato acetil-CoA. Una tercera molécula del acetil-CoA se agrega a la acetoacil-CoA para formar el 3-hidroxi-3-metilglutar-CoA. La HMG-CoA liasa cataliza la ruptura del HMG-CoA y se produce el acetoacetato y el acetil-CoA. Finalmente, el ácido acetílico puede ser descarboxilado espontáneamente, con la cual se forma la acetona.